Todas las marcas, sean del ámbito que sean, necesitan crear contenido. Las redes sociales como Instagram o TikTok y plataformas de contenido en directo como YouTube y Twitch permiten obtener un mayor alcance y permiten especialmente llegar al público joven. El contenido escrito sigue siendo esencial, pero el audiovisual es clave. Un cliente de una de las agencias con las que colaboro usaba los mismos subtítulos que le entregábamos para todas las redes sociales y el apartado de vídeos de su web. En cuanto lo vi, me eché las manos a la cabeza. No os puedo subir su contenido, obviamente, pero sí os puedo contar su historia. Has editado los vídeos de nuevo para el formato en vertical, porque sabes que así se ven mejor en Instagram y en TikTok, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usas los mismos subtítulos que en los vídeos horizontales? Bueno, vamos a jugar. Saltos de línea automáticos, porque las líneas son demasiado largas, perfectas para el vídeo horizontal, pero en el vertical tenemos menos espacio, con lo que nos encontramos con subtítulos además de 1000 líneas que ocupan media pantalla y entorpecen la imagen. No quiero entrar en los subtítulos automáticos. Entiendo que tú, Marta, o tú, Jaime, los uses, pero una marca, un profesional en su canal, es usar de repente cualquier cosa sin que pase un filtro de calidad, como si lo pasa todo lo demás que hace. Así que, sigamos. ¿Qué hicimos para este cliente? Definimos los proyectos de subtitulado en horizontales y verticales. Definí las características para los verticales, caracteres por línea, CPS, y después de hacer los subtítulos horizontales, los adapto a la pantalla vertical, siguiendo esta guía que había elaborado previamente. Ya nos pasan incluso los vídeos verticales para que comprobemos que los subtítulos aparecen y se leen perfectamente. Y así es. Si quieres subtitular tus vídeos, incluso adaptarlos a distintas plataformas o dispositivos, solo tienes que entrar en lanuzacristina.com y contarme tu proyecto. Estaré encantada de conocerlo y de colaborar contigo. ¡Au! Nos leemos. ¡Tschüss!